De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hay un ruido bárbaro en La Libertad Avanza con sus socios del PRO y enseguida vamos a ir ahí porque ayer en el Congreso un poco se exhibieron estas dos cosas de manera muy patente. Pero antes quiero decir que los números de la economía son un desastre. O sea, si miramos lo que está pasando con la economía, salieron los números del INDEC de lo que pasó el primer semestre. Y el primer semestre muestra una caída de la economía de 2 dígitos en lo que tiene que ver contra el año pasado. O sea, terminado de completar la serie de junio. El INDEC viene con algún rezago, pero Milei había dicho, después del fogonazo inflacionario, post la devaluación con la que asume que si, bueno, tenía muy atrasado el dólar, dijo, bueno, vamos a pasar un trimestre malo. Bueno, no pasamos un trimestre malo, estamos ya por un semestre malo. El número de junio sigue siendo en caída, pero además no solo contra junio del año pasado, sino contra mayo. O sea, la economía en lo que es construcción, industria, consumo, los únicos sectores que a lo largo de estos 6 meses, pues ya estamos hablando de lo que podemos mirar qué pasó en 6 meses. Lo que está pasando en estos primeros 6 meses con la economía es que la inflación se está bajando y se está desacelerando muy rápido, un ritmo más rápido del que se esperaba, pero a costa de una recesión feroz. Y cuando digo feroz, lo único que zafa es, y además la caída de la economía es un promedio, entonces un poco el número lo que esconde es un desempeño muy bueno de unos pocos sectores, que son el sector del agro, que compara contra el año pasado que tuvo la sequía, minería, pesca y petróleo, sobre todo además que vienen teniendo récord, hablábamos ayer de nunca Neuquén produjo tantos barriles de petróleo diarios, o sea que ahí tenés sectores muy pujantes que un poco amortiguan el número final, pero en los sectores más, y sobre todo en el consumo, tenés 6 meses de una caída brutal de la economía, que se ve reflejado en algo muy delicado, no solamente la pérdida de empleo, que se sigue viendo la pérdida de empleo, sino que además el menor uso del transporte público. Está cayendo el uso del transporte público, que es gente que no sale de su casa a laburar. Lo único que zafa es el tren, que es un poco más barato, pero si en el área metropolitana todas las últimas cifras lo que están mostrando es eso. Con lo cual, la recuperación de la que habla el gobierno, dijo Javier Milei, estamos en franca recuperación. No hay un solo número del INDEC, salvo estos sectores que les digo, que en los primeros 6 meses justifique esa afirmación de Javier Milei. Hay una recuperación, en efecto, como efecto de la desaceleración, se están recuperando los salarios del sector privado de la pérdida de poder adquisitivo. No los públicos, ahí también, ni hablar del sector universitario, investigadores, CONICET, que están 20 puntos abajo de la inflación. El sector privado sí registrado, pero ¿qué pasa? Y lo venimos hablando, lo decía el otro día Fausto Espotorno, que tampoco es que es un economista hasta hace muy poquito era parte del equipo de asesores de Javier Milei, que el problema es que el trabajador asalariado recupera salario, pero en lugar de poder volcarlo al consumo, no lo puede hacer porque los servicios públicos que quitaron subsidios se llevan cada vez una porción mayor de los ingresos de los hogares. Entonces, el consumo, aun cuando los salarios del sector privado se están recuperando, no se ve recuperado. El gobierno aquí apuesta ahora al crédito. No sé si se fijaron, hay 6 cuotas sin interés en muchos comercios y además este tema del dólar y demás que venimos charlando de tomar las caras chicas, grandes o lo que fuera al valor blue, por ejemplo, que están haciendo supermercados, casas de electrodomésticos. 33% cayó la venta de las casas de electrodomésticos el primer semestre. 33%, un tercio de las ventas. Así que bueno, ese es el panorama de fondo de una situación en la cual voy a ser más breve con lo que pasa con el Congreso. Enseguida vamos a explayarnos con David, pero no quería dejar pasar lo de la economía porque realmente son números muy alarmantes lo que está pasando. El tema de, por un lado, la interna explotada ya con Mauricio Macri. Un Zoom de Macri con diputados del PRO, donde dijo hace 8 meses que nos están boludeando, el INDEC tiene un rezago en la cosa, Macri toma los 8 meses, dice 8 meses que nos están boludeando, y a continuación bajó el bloque del PRO y aprobó una medida que rechaza el decreto de necesidad y urgencia por el cual Milei le asignó $100 millones en fondos reservados a los servicios de inteligencia, a la CIDE. Votó
el PRO con el kirchnerismo, rompieron un tabú que tenían. La respuesta habla mucho también del macartismo de este gobierno. En redes le contesta a Patricia Bullrich, ustedes no quieren financiar, porque la lucha contra los narcos son cómplices de los narcos y de los terroristas. No les preocupa el diferenciamiento del sistema público, universitario, del mundo científico, no les preocupa para nada. Entonces dicen, lo que quieren hacer, le dice cómplice del terrorismo. Y empezó a circular en redes, en las cuentas libertarias, un Macri con una barba larga tipo Bin Laden, el autor del del atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Sí, ese es el nivel de macartismo en el cual si estás en contra de asignar fondos, en realidad sos Bin Laden. Pero bueno. Y en ese contexto además le recordaron algo que es cierto, Guillermo Francos, que habitualmente pone paños fríos, esta vez dijo, bueno, Macri sabe la importancia de usar los servicios de inteligencia, porque incluso tuvo causas judiciales por el espionaje ilegal de la época de Macri. Así que bueno, el bloque PRO, salvo los 10 diputados que responden a Patricia Bullrich, que votaron por mantener el decreto. Hay que ver qué hace ahora el Senado. Otra derrota más de Caputo. Y ayer también Macri está en contra de la designación de Ariel Lijo, el juez federal que pasó 8 horas por la Comisión de Acuerdos del Senado, donde le reprochó a una senadora del PRO ser tiempista, es decir, sentarse arriba de causas sensibles para utilizarlas para negociar. Una de esas causas es la causa del Correo, que involucra a la familia de Macri. Cuando Macri estaba en el poder, Macri negoció a través de sus operadores judiciales, digamos, una cierta convivencia con Lijo y la evolución de esa causa en la que la familia Macri fue parte de la privatización del Correo en tiempos de Menem. Después vino Kirchner, le sacó la concesión y hay juicios cruzados de una demanda del Estado al Grupo Macri y del Grupo Macri al Estado Nacional por esa causa. Pero bueno, y después un estallido dentro del bloque libertario feroz, que es una derivación de lo que había sido la visita a los genocidas en la cárcel de Seiza. Una de las diputadas que participó y que dijo que había sido llevada engañada, Lourdes Arrieta, denunció ante la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema que fue víctima de violencia de género de parte de un diputado de apellido Mayoraz durante una reunión de bloque de los libertarios que terminó a los gritos con esta denuncia de esta diputada y un comunicado del bloque diciendo que Mayoraz de ninguna manera fue violento con esta diputada, con lo cual hay que ver cómo sigue también la interna de los libertarios en la Cámara de Diputados.